provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu maligno toma el control del cuerpo de la persona. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta y demoníaca modo de ataque que dura más o menos tiempo. Si bien las posesiones son un hecho admitido y estudiado por las religiones, antes de certificar que una persona ha sido poseída, cabe descartar infinidad de patologías y otras anomalías que pudieran confundirse con una posesión demoníaca. Gabriel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Es un placer recibir a Gabriel Winderman en Mundo Insólito Radio por primera vez y vamos a hablar de un tema que yo creo que si no hemos hablado nunca le falta poco para no haber hablado de ello. Vamos a hablar de posesiones y poseídos. Realmente esta gente que dicen, algunos de ellos, porque evidentemente hay muchos casos que son fraude o son productos de enfermedades mentales, pero hay algunos casos que no se pueden demostrar científicamente que sean productos de una enajenación mental, ¿no? Sí, la inmensa mayoría, como tú bien dices, son casos relacionados con los problemas mentales o con causas incluso psicosociales, de dinámica familiar y también la alta sugestionabilidad de las personas en ciertas situaciones o en ciertos contextos. Pero siempre hay un pequeño porcentaje en torno al 1 al 3%, según los casos, según las estimaciones, en que no se puede explicar mediante el tema de la psicopatología o de la dinámica psicosocial, sino que hay otro tipo de fenómenos que son inexplicables a mi juicio. Sencillamente lo que llamamos la posesión es lo que consideramos un síndrome. En psicología hablamos de síndrome, bueno, y también en medicina se habla de síndrome cuando estamos ante un conjunto interrelacionado de síntomas. Entonces, si coges cada uno de esos síntomas, pues sí puedes encontrar algún paralelo con las enfermedades mentales o las enfermedades neurológicas o alguna explicación psicosocial, etcétera. Pero el problema es el conjunto de todos esos síntomas. No hay ningún síndrome en la medicina, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, ni en la neurología en general, que pueda adaptarse a ese o que pueda dar cuenta de ese fenómeno, de ese conjunto coordinado de síntomas. Ese es el tema. Aparte, está el hecho de que una verdadera posesión tiene que cumplir con ciertas características. Primero debe haber evidencia de que no se puede explicar de acuerdo con la medicina, ni con la psicología, ni hay ninguna explicación social tampoco. Estamos hablando, perdóname Gabriel que te interrumpa un momento para aclarar un poquitín la situación, estamos hablando de posesiones que se denominan demoníacas, estamos hablando de una terminología religiosa en este caso. Sí, religiosa, sí, efectivamente, y también parapsicológica, porque, bueno, eso sería largo de comentar. Pero bueno, voy a seguir el hilo por donde iba, si no te importa. Sí. Te comento, aparte de ese primer elemento que descarta la posibilidad de un fenómeno de carácter médico, psicológico o psicosocial, debe haber también la presencia de fenómenos paranormales constatables y además debe haber, en tercer lugar, una especial inclinación de esos fenómenos o de esas manifestaciones hacia el mal, una inclinación obsesiva hacia el mal. Y en último lugar, el último factor sería un rechazo tremendo hacia lo sagrado, hacia lo divino, hacia... En fin, ese conjunto de 4 elementos que tenemos ahí realmente no puede explicarse como tal conjunto. O sea, hay personas que pueden tener determinados síntomas que pueden encajar con otras patologías clásicas, conocidas,
pero realmente todos estos fenómenos concomitantemente, conjuntamente, no tienen explicación, y estos se presentan en un número pequeño de casos. Entonces el exorcista debe valorar la existencia de este fenómeno. Muchas veces ellos son psicólogos, son psiquiatras, son médicos, o se hacen asesorar por médicos o psiquiatras o psicólogos que incluso asisten al exorcismo, y muchos han quedado convencidos de que no hay una explicación. Incluso han venido en plan escéptico, pero han quedado convencidos a la vista de fenómenos inexplicables que no hay ninguna explicación normal para ese pequeño resto de casos. Sí, que estamos hablando ya de una certificación, ¿no?, por parte de determinadas autoridades en el tema, que afirman y aseguran que hay una posesión demoníaca, y luego se tiene que, evidentemente, actuar al respecto, ¿no? ¿Cuáles serían los trámites, por ejemplo, para una persona que ha sido certificada con un cierto grado de posesión? ¿Cuáles serían los trámites para intentar salvar a esa persona de esa posesión? Bueno, lógicamente el trámite principal, bueno, aparte de cuestiones administrativas, de solicitarlo al obispo, de que el obispo asigne un exorcista, que tiene que ser un sacerdote especializado en el tema y que lleve una vida intachable, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, hombre, puede ser que tenga alguna experiencia o formación en ese campo, que hoy en día, como todo el mundo sabe, se imparten cursos en numerosas diócesis, sobre todo en Roma. En el Vaticano se imparten cursos sobre el tema de posesión y exorcismos para los sacerdotes, para entrenarlos, ¿no? Uh-huh. La inmensa mayoría, aparte de eso, lo que debe considerarse en todo caso es la oración hacia esa persona. Eso es lo que es en el fondo un exorcismo, es la invocación del poder de Dios, del poder de Cristo sobre esas fuerzas que puedan estar atenazando a esa persona, y eso es básicamente lo que consiste en un exorcismo. Claro, por supuesto, ya si entramos en detalles, hay lecturas, cierto tipo de lecturas, hay empleo de agua bendita, a veces empleo de medallas bendecidas, a veces empleo de reliquias, en fin, hay una gran variedad pero básicamente sí hay un ritual en Roma que está pensado para estos casos. Pero en general es eso, se trata de bendecir a la persona, de orar sobre esa persona, básicamente se resume. Que la imagen esta que tenemos de las películas ya súper conocidas como la del exorcista es lo mismo que tú estás diciendo, es la imagen, es la actuación correcta según la Iglesia que se debe tener en un caso de posesión, ¿no? Sí, efectivamente, ya te digo, se debe orar por las personas, porque esas personas muchas veces han llegado a esas circunstancias, a esa situación, por culpa de frecuentar determinados hábitos relacionados con el ocultismo, con vocaciones, con rituales relacionados con las fuerzas ocultas, la práctica en general del ocultismo, la magia, la hechicería. A veces es producto de otras personas que han realizado determinados actos satánicos, llámese hechizos, llámese brujería, llámese contra esa persona, y esa persona, pues por la razón que sea, está debilitada y puede ser atacada, y muchas veces el hechizo se configura o se plasma mediante la toma de un alimento o de una bebida, generalmente un alimento que tú no sabes, realmente inocentemente lo aceptas porque no lo sabes, y ahí te viene la magia negra que se te ha hecho, tal. Resulta un poco, claro, difícil reconocer todas estas cosas, pero la verdad es que de la amplia experiencia de los exorcistas de todo el mundo se conoce que realmente estas cosas, estos fenómenos existen, la brujería y la hechicería existen. Es triste que haya personas que se dediquen a esto, sobre todo porque algún día esas personas pagan un alto precio, tarde o temprano, ¿no? Pero es así, es la realidad, es lo que hay, sí. Estamos uniendo de algún modo, según estás hablando, la religión y el esoterismo, o denominado también de otro modo la parapsicología. Y, claro. y has mencionado, Gabriel,
del satanismo, pero ¿realmente Satanás existe tal y como nosotros lo entendemos? Bueno, según la teología cristiana, y bueno, y no solo cristiana, porque está en todo el mundo, se suele decir que, que el tema del demonio es un invento del cristianismo, del mundo judío-cristiano, para manipularnos, para atemorizarnos, nada más lejos de la verdad, porque en todo el mundo, en todas las religiones, en todas las tradiciones espirituales del mundo hay espíritus malignos, se habla de espíritus malignos que molestan a las personas, que las poseen, que las dañan, que las apartan del bien, etcétera. O sea que esto es una más que una creencia universal, que lo es una experiencia universal del hombre, con una experiencia de contacto con una realidad que no comprendemos bien, pero que sabemos al menos dos cosas de ella. Una que es inteligente, que se trata de inteligencia, de carácter espiritual, pero inteligencias al fin y al cabo, y dos que son dañinas para el hombre, que por supuesto a través de falsas identidades, de mentiras incesantes, de toda clase de trucos, de apariencias agradables, de promesas, en fin, de innumerables trampas que tienden a las personas, pues realmente van a causar, ¿no?, un daño severo, sí. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros pues nos afecta pues mediante la tentación, a otras personas le afecta mediante la obsesión diabólica, que es como una influencia en el pensamiento constante, otras veces se les influye mediante lo que se denomina la vejación diabólica, que es como una desgracia constante que persigue al individuo, y solo en muy pocas ocasiones, muy pocas afortunadamente, porque no se permite más allá de cierto número de casos y ciertas circunstancias muy concretas, pues se producirían efectivamente las posesiones. ¿Existen en nuestro entorno social lugares con una predisposición para que alguien pueda ser, por ejemplo, influenciado con estas entidades? Hombre, que pueda ser influenciado, sí, y que si facilita las cosas más de la cuenta, pues pudiera llegar a ser poseído, pero más que lugares es la situación de la persona. Por ejemplo, si yo no tengo vida espiritual con Dios, no tengo asociación con la práctica del bien, con la oración, en fin, con los sacramentos, sea de la religión que tú seas, en todo caso relacionado con el Ser Supremo, con Dios, con el Creador. Si yo además soy una persona sin escrúpulos morales, cuya ética está bastante alejada, si yo además le agrego a eso determinadas prácticas ocultistas, como decía antes, si yo además de eso le agrego relacionarme con personas que se dedican a esto, a ese tipo de asuntos, de prácticas, pues digamos estoy preparando, no significa que vaya yo a resultar poseído, pero sí que aumenta la probabilidad sustancialmente de que pueda llegar a esa situación. De hecho, los exorcistas están desbordados porque la mayoría de las veces no hay posesiones, afortunadamente. Los casos de posesión real son muy raros. La mayoría, como decíamos antes, son de carácter psicológico, de carácter neurológico. Pero sí la cantidad de casos en que se solicita la bendición del exorcista porque la persona está siendo oprimida de alguna forma exteriormente, pero oprimida en su vida por estas fuerzas. Entonces, claro, y lógicamente si yo voy a un lugar donde ha habido así influencias malignas, donde ha habido, pues sí que lógicamente aumenta las probabilidades, pero vamos, que tampoco tiene que ver exactamente con el lugar. Tiene más que ver, como he comentado, con la situación espiritual de la persona. Estamos hablando que de algún modo los que son ateos tienen una mayor predisposición, por ejemplo, para ser influenciados por estas entidades, o eso es lo que yo te estoy entendiendo que estás diciendo. Y dime.
Sí, no, porque tradicionalmente han sido los creyentes, pero porque vivíamos en un mundo de creyentes. Pero actualmente que vivimos en un mundo secularizado, abundan las personas que están apartadas de Dios completamente. Pero claro, no necesariamente significa que sean ateos, en el sentido de que sean materialistas teóricos, ni nada, no necesariamente, porque puede ser gente que cree en lo espiritual perfectamente, y de hecho lo que pasa es que no quiere vinculación con Dios, con el Creador, con la luz, con el Ser Supremo, sino pues se dedica a cultivar lo espiritual en terrenos relacionados con espíritus y con cosas de estas, entidades de estas de bajo nivel, entonces, o que ellos muchas veces no saben que es de bajo nivel, creen que son pues maestros, que son no sé cuánto, que están canalizando seres superiores, que están maestros ascendidos, y todo esto es peligrosísimo porque abre las puertas realmente a una comunicación con entidades que puedo asegurar, y aparte lo sé por experiencia de muchos casos y por experiencia propia, que son sumamente manipuladoras, mentirosas, que no te puedes fiar nada de lo que dicen sobre su identidad, la cambian las veces que haga falta y la adaptan a su oyente para mejor seducirlo con ideas contrarias a Dios, para apartarlo de Dios. Eso sí lo puedo decir. Has mencionado también la brujería. Yo me parece interesante porque hace ya bastantes años conocí determinados ámbitos donde bueno, pues no sé si llamarlos brujos o brujas o hechiceros o hechiceras, determinados conjuros y hechizos a base, fíjate, de la sangre de la mujer, ¿eh? Cuando tiene la menstruación, Sí. se podía inducir a determinadas personas a determinados actos negativos, incluso para ellos, para su propia salud. Esto se podía considerar también como un acercamiento a ese tipo de posesión que nosotros entendemos. Pues depende. La posesión se caracteriza porque otra conciencia, otro ente autónomo de conciencia toma el control de tu cuerpo, de tu conducta, de tu personalidad, etcétera. Entonces, realmente es tu cuerpo, pero la entidad que se manifiesta no es realmente tuyo. Entonces, para hablar de posesión tiene que darse eso. Lo que tú me comentas de la sangre menstrual y todo lo que se llama la magia roja, porque utiliza sangre, bien sea de animales, de niños, de lo que sea, ¿no? Pues sí, también lo he conocido yo en América, en mis investigaciones en América, y realmente existe, sí, y es pernicioso. Pero el hecho de que te induzcan a realizar una determinada conducta en concreto no significa ya que estés poseído. Para eso tiene que darse la condición que he dicho antes, es decir, que tu conciencia sea sustituida por otro yo, otra conciencia que no eres tú, y no es tu conciencia ni tu mente. Uh-huh. Tiene que darse esa sustitución para poder. Lo contrario sería una especie de influencia. En América el tema de la magia roja, la magia con sangre, concretamente la sangre menstrual que tú mencionas, sí que se utiliza, sí que yo conocí casos directamente que se utiliza para el tema de lo que es dentro de la mentalidad antigua, ¿no? Pero que hoy en día nos parece ridículo, ¿no? En aquellos lugares rurales donde yo exploré, pues era así, ¿no? El tema de que una mujer consiguiera un marido. Y efectivamente el hombre que es víctima de ese hechizo con sangre menstrual, digamos, se convierte como una especie de idiota. No un zombie, pero uno que entra por el aro de lo que aquella mujer quiere, y esa mujer consigue que te cases con ella, y eso es lo que hace la brujería con la sangre menstrual en América y otras cosas más, ¿no? Pero bueno, lo que yo conocí directamente tiene que ver con eso, sí. Un tema muy interesante que podría dar, si quieres, para otro futuro programa, pero vamos a cambiar radicalmente de posición en este sentido que estamos hablando, ¿no? Porque también está el lado antagonista, por así llamarlo, que es la ufología, ¿no? Y esas posesiones a través de entes o entidades
no sé si decir energéticas, supuestamente no terrestres. ¿Esto también existe realmente o es fruto de la invención del ser humano? Yo quisiera remitir a los oyentes a mi blog frente al pensamiento único.blogspot.com. Hay 3 entradas que se titulan, las tres entradas se titulan Aliens o Demonios, así con interrogación, ¿no? Y ahí explico un poco qué relación tendría este tipo de influencias malignas con la ufología. Yo pienso que el fenómeno ovni es real. Yo pienso, aunque no esté de moda, que el fenómeno ovni tiene un origen extraterrestre, en visitantes extraterrestres, pero luego hay otra cosa distinta, que es el contactismo, en especial el contactismo basado en lo psíquico, en la canalización o channeling, como llaman en la nueva era. Todo esto de los maestros extraterrestres que te dan una doctrina, curiosamente una doctrina que es terrestre a más no poder, porque es el esoterismo de siempre, digamos, tuneado, modificado para darle un toque de actualidad, pero poco más. O sea, es algo que ya conocemos de sobra. Y esto sí esto a mi modo de ver no tiene nada que ver con la ufología, digamos, encuentros en la primera fase, segunda fase, tercera fase, las abducciones, todo esto que sería ya otro campo. Sino que ya este campo que estamos hablando ahora tiene una relevancia más bien en el terreno de lo paranormal, más bien en el terreno de en este caso, de lo diabólico, porque esas entidades nos manipulan, nos aconsejan mal, nos roban energía, nos dan informaciones falsas, nos apartan de Dios, nos apartan de la solidaridad con el prójimo muchas veces, nos crean una falsa espiritualidad basada en el ego, en la autocontemplación, en conseguir yo la paz y nada más, pero que es una falsa paz, porque en realidad es, ya te digo, una hinchazón del ego. Y ahí hay mucha negatividad y mucha gente que pica en eso, que entonces en esa triple entrada de frente al pensamiento único.blogspot.com, ahí explico, titulada, como decía antes, Aliens o Demonios, ahí explico cómo diferenciar lo que es de cada terreno. Esto es simplemente tan sencillo como una banda de ladrones, de saqueadores, de asesinos, de violadores, lo que sea, que para cometer sus crímenes se disfraza de policías y lo realiza. Entonces, ¿existen los policías auténticos? Sí, por supuesto. Son gente estupenda, que en general cumplen con su labor y tal, de manera honesta y tal. O sea, el hecho de que exista unos delincuentes que se disfrazan de policías no significa, 1, que los policías sean delincuentes, o 2, que los policías no existan. O sea, que hay que diferenciar. El hecho de que haya entidades que toman el disfraz de extraterrestre no significa que la ufología sea diabólica, ni que los ovnis sean cosas del demonio, como dicen fundamentalistas religiosos a veces, ni nada de eso. No, significa simplemente que como en el pasado se disfrazaban de nuestros antepasados, o en la Edad Media se disfrazaban de hadas, de duendes, de no sé qué, o en la Edad Antigua de dioses, genios y semidioses, semihéroes y no sé cuántas cosas más, pues ahora que lo que está de moda es el tema extraterrestre, pues ese es el disfraz más oportuno, lo cual no significa, insisto, en que no existan los verdaderos visitantes procedentes del universo, que esto sí lo creo yo. Que una cosa es la realidad que ves y otra cosa es la realidad que se esconde de esa realidad que ves. Un caso, y ya para terminar, porque ya sabes el tiempo es el que tenemos en la radio. Una persona que, por ejemplo, se percate a sí misma de que ha cambiado su actitud ante la vida y la realidad social que vive cotidiana diaria y se dé cuenta, ¿no?, de ese cambio y que pueda, no sé, sospechar que está siendo influenciado de algún modo en sus pensamientos para una actuación negativa. ¿Qué puede hacer y a dónde se podría dirigir para que alguien le asesorara al respecto? Bueno, pues evidentemente en un caso como este debe acudir a un psicólogo, a un psiquiatra o a su médico de cabecera y solicitar. Eso es lo primero, porque lo primero que debe descartarse es una explicación psicológica que, si solo existe lo que tú me describes, es lo más probable que sea una explicación de carácter
psicológica o incluso, por desgracia, también puede que sea de carácter psiquiátrico, pero también puede ser de carácter psicológico sugestivo, ¿no? Simplemente que la persona tiene una serie de... se está autosugestionando por alguna razón y entonces se comporta de esta manera. También es útil, no es contradictorio con lo anterior, solicitar pues consejo a un sacerdote, hablarle y decir, mira, yo es que siento el impulso de hacer el mal y tal. Ahora, si ya se presentan otros fenómenos como imposibilidad de orar, rechazo agudo a lo sagrado, alucinaciones viendo entidades malignas, impulsos suicidas, fenómenos paranormales, etcétera, y siempre y cuando, repito, un psicólogo, un psiquiatra, un médico haya descartado una explicación propia de su campo, pues entonces ya puede ponerse en situación de observar con la ayuda de un sacerdote qué es lo que puede estar pasando. Pero el simple impulso de querer hacer mal, hombre, puede ser un caso de influencia diabólica, pero no tiene por qué ser. Hacen falta más. Ese es el tema, que muchas veces... Pero Gabriel... Claro, es lo que yo te comentaba hace unos días. Yo te decía, ¿un borracho puede ver un ovni? Pues sí, pero ahora, ¿cómo sabes tú que lo que ha visto es real? Pues lo mismo. ¿Un enfermo mental puede sufrir influencia diabólica? Pues también. Sí, pero ahora, ¿cómo sabes tú diferenciar? Es que es muy complicado. Claro, pero una vez descartada la opinión y el diagnóstico, por así decirlo, del experto, ¿a quién se podría acudir? Pues, caso de que se presente, bueno, hay que acudir al sacerdote, en este caso, y solicitarle bendición. Y caso de que se presenten fenómenos más agudos, por ejemplo, si están ligados al lugar donde vivimos, se puede pedir la bendición de casa, se puede usar agua bendita, se puede usar agua exorcizada, y caso de que ya la persona empiece a manifestar comportamientos, no de tendencia, es decir, yo es que siento la tendencia a hacer el mal, por ejemplo, no, sino realmente es que ya no hay yo, ya no estoy yo, hay otra entidad aparte mía, y aparte se demuestra que no hay explicación médica, como yo he tenido algunos casos que tú los conoces, algunos de ellos porque los he comentado yo en algún sitio, ¿no? Cuando ya se tiene esa constancia, pues entonces ya hay que presentar el caso ante el sacerdote de esa manera, y él consultará, él observará y tal, y si él considera que hay realmente un problema de posesión, pues se solicitará al obispo el permiso para eso. Pero claro, no es sencillo, y a su vez el obispo nombrará a un sacerdote que sea exorcista, que sea experto, como decía antes. Sobre todo, perdóname, Gabriel, descartar pues esa patología, entre comillas, psicológica. Por supuesto, lo primero es no sugestionarse, no impresionarse, no creerse que es a media cualquier síntoma ya estoy poseído o ya está el diablo influyendo, nada de eso. El 97-99% de las ocasiones es simplemente nuestra mente o nuestras circunstancias. Muchas veces el estrés nos produce disociaciones y casi siempre hay una explicación psicológica o psiquiátrica, O sea que si el fenómeno es muy intenso, pues lógicamente, o muy incapacitante, lógicamente debe uno ponerse lo primero en manos de su médico, de su psicólogo, de su psiquiatra o lo que sea del caso, su neurólogo, etcétera. No, la explicación diabólica debe ser la última, cuando ya realmente no hay otras posibilidades. Hemos procedido por descarte y además encontramos fenómenos que no se pueden explicar, entonces sí que podemos hablar de casos de posesiones reales. Gabriel, muchísimas gracias por venir a Mundo Insólito Radio. Un fuerte abrazo. Un honor, un abrazo para todos. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo.